Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Hola, ¿cómo están todos? Hola de nuevo a todos. Hola de nuevo a todos. Soy la naranja mecánica. No. Hola, ¿cómo están? Sí, me veo un poquito rojo. Ahí hay algunas dificultades detrás de cámaras, pero no se apuren. Como ustedes lo habrán notado, se nos fue la luz. Los que viven aquí cerquita de nosotros pues, se darán cuenta de que se fue la luz un rato. Así que tuvimos que, muy a nuestro pesar, salir y comer un ratito, en lo que regresaba la luz. No, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Tenemos personas conectadas ya desde ahorita. No tenemos. Hay que checarlo. Si no, pues ya saben, conéctense aquí. Estamos en la lectura de La Fuente de la Buena Fortuna, de el libro de J.K. Rowling. ¿Sale? Muy interesante el libro. Ahorita pues ya llevábamos una parte avanzada donde se nos está mostrando el inicio de la historia. Ahorita lo vamos a analizar ya con un poco más de calma, con un poco más de pericia, pero hasta ahorita va muy interesante. Perdón, de este libro es muy interesante ver la forma en la que J.K. Rowling nos cuenta esta historia, ¿sale? Obviamente pues estamos en un... ¿cómo podríamos decir? Estamos en un contexto histórico muy interesante porque es la Edad Media. Vaya, hay un caballero ahí por ahí muy interesante que es Sir Desventura y ahorita vamos a ver cuál es el destino de cada uno de ellos. Para continuar con la lectura le voy a decir ahí a la maestra que nos ponga las imágenes pertinentes y vamos a continuar con la lectura. Encontrarla, sí, porque ya las habíamos quitado de ahí. Muy bien, pero es muy interesante hasta ahorita cómo se va desarrollando la historia, cuáles son los personajes centrales y más que nada
cuáles son las ambiciones de estos personajes. Es bien interesante encontrarnos con cosas de este estilo. O sea, la verdad, pocos escritores tienen esa habilidad, como lo tiene J.K. Rowling, de crear textos de esta calidad, ¿sale? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Y dice, voy a regresarme un poquito, Las tres brujas y el caballero, alegres porque el gusano había desaparecido, empezaron a escalar la colina, convencidos de que llegarían a la fuente antes del mediodía. Pero cuando se encontraban hacia la mitad de la empinada ladera, vieron unas palabras escritas en el suelo. Entréguenme el fruto de sus esfuerzos. Sir Desventura sacó la única moneda que tenía y la puso sobre la ladera, cubierta de hierba, pero la moneda echó a rodar y se perdió. Los cuatro siguieron ascendiendo, pero aunque caminaron varias horas, no avanzaban ni un solo metro. La cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaba a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Alteda andaba más deprisa y con paso más decidido que los demás, y los instó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que con ello fuera a alcanzar la cumbre de la colina encantada. Ay, perdón. Perdón. Va, dice, ánimo amigos, no se rindan, les exhortó, secándose el sudor de la frente. Cuando las relucientes gotas de sudor cayeron al suelo, la inscripción que les cerraba el paso se esfumó y comprobaron que ya podían continuar subiendo. Alentados por la superación de este segundo obstáculo, siguieron hacia la cima tan deprisa como les era posible, hasta que por fin vislumbraron la fuente que destellaba como un cristal en medio de una enramada de árboles y flores. Perdón, una enramada de árboles y flores. Aquí me van a traer algo para no morirnos en el intento. Gracias, maestra. Muy bien. Dice, sin embargo, antes de llegar a un arroyo que discurría alrededor de la cumbre, cerrándoles el paso, en el fondo del arroyo, de aguas transparentes, había una piedra lisa con esta inscripción: entréguenme el tesoro de su pasado. Sir Desventura intentó cruzar el arroyo tumbado sobre su escudo, pero este se hundió. Las tres brujas lo ayudaron a salir del agua y luego intentaron saltar a la orilla, pero el arroyo no se dejaba cruzar, y mientras tanto el sol seguía descendiendo más y más. Así que se pusieron a reflexionar sobre el significado del mensaje escrito en la piedra, y Amata fue la primera en entenderlo. Agarró su varita mágica, extrajo de su mente todos los recuerdos de los momentos felices compartidos con el joven del que estaba enamorada y que le había abandonado, y los vertió en el agua. La corriente se llevó sus recuerdos y en el arroyo aparecieron unas piedras que formaban un sendero. De ese modo, las tres brujas y el caballero pudieron cruzar por fin al otro lado y alcanzar la cima de la colina. La fuente brillaba ante ellos, entre hierbas y flores de una belleza y una rareza extraordinarias. El cielo se había teñido de rojo rubí. Había llegado el momento de decidir quién de ellos se bañaría en la fuente. Pero antes de tomar esa decisión, la frágil hacha cayó al suelo, extenuada por la agotadora escalada. Estaba a punto de morir. Sus tres amigos le habrían conducido hasta la fuente, pero Hacha, agonizante, le suplicó que no la tocara. Entonces, Alteda se apresuró a recoger todas las hierbas que le parecieron útiles, las mezcló en la calabaza donde Sir Desventura llevaba el agua y le dio a beber la poción a Asha. Entonces Asha se incorporó y al cabo de un instante ya se tenía en pie. Más aún, todos los síntomas de su terrible enfermedad habían desaparecido. «Estoy curada», exclamó. «Ya no necesito bañarme en la fuente, que se bañe Alteda». Pero ésta se encontraba muy entretenida recogiendo más hierbas en su delantal. «Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro», exclamó. «Que se bañe Amata». Sir Desventura hizo una reverencia imitando a Amata a acercarse a la fuente, pero ella negó con la cabeza.
El arroyo había hecho desaparecer toda la añoranza que sentía por su amado, y de pronto comprendió que aquel joven había sido cruel y desleal, y que en realidad debía alegrarse de haberse librado de él. Bueno, señor, eres tú quien debe bañarse como recompensa a tu caballerosidad, dijo entonces. Haciendo sonar su armadura, el caballero avanzó bajo los últimos rayos del sol poniente y se bañó en la fuente de la buena fortuna, asombrado de ser el elegido entre centenares de personas y sin dar crédito a su gran suerte. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Sir Desventura emergió de las aguas, luciendo todo el esplendor de su triunfo, y se arrojó con su herrumbrosa armadura a los pies de Amata, que era la mujer más buena y más hermosa que jamás había conocido. Exaltado por el éxito, le suplicó que le entregara su corazón, y Amata, tan embelesada como él, comprendió que por fin había encontrado a un hombre digno de ella. Las 3 brujas y el caballero bajaron de la colina agarrados del brazo, y los 4 tuvieron una vida larga y feliz, y ninguno de ellos supo ni sospechó jamás que en las aguas de aquella fuente no había ningún sortilegio. ¿Ok? Estaba muy interesante. ¿Qué es un sortilegio? Primero que nada. Un hechizo, señor. Un hechizo. Eso es un sortilegio. Entonces, cuando nos dice esto en la última parte del cuento, que es algo como que tienen todos estos cuentos clásicos para niños que nos dan la explicación al final. En este cuento vamos a leer lo siguiente. Dice: las 3 brujas y el caballero bajaron juntos de la colina, agarrados del brazo, y los 4 tuvieron una vida larga y feliz, y ninguno de ellos supo ni sospechó jamás que en las aguas de aquella fuente no había ningún sortilegio. Es decir, que realmente no había un hechizo, vaya, no tenía magia la fuente de la buena fortuna, pero pues Solo la enredadera. Solo la enredadera y algunas cosas que había ahí alrededor de la fuente eran las que tenían magia, pero realmente la fuente no tenía ninguna magia. Lo que nos dice que la persona que escribió este cuento, tal vez quería tratar el tema de que lo que importa es el camino recorrido, no la meta, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo va desarrollando los personajes. Es una historia corta relativamente, son 7 páginas. Entonces es algo muy muy breve, ¿sale? Muy muy interesante. Por ahí, la maestra Gaby quería leerles un cuento también, de los cuentos de Vidrio del Bardo. Yo diría que la maestra le interesaría tal vez leer el cuento de Babity Rabbity, que dicho sea de paso, en los libros de Harry Potter vemos que el cuento de Babity Rabbity y su cepa carcajeante es el favorito de Ron, de Ron Weasley, que es uno de los personajes principales de esta novela. Y también, si ustedes lo han visto en la película, pues es de la película, ¿sale? Es una historia muy padre, es una historia muy interesante, que tiene mucho trasfondo detrás, y es en muchas formas un mejor cuento que este que acabamos de leer. Pero escríbanos, a mí me interesa mucho que ustedes nos digan qué les pareció el cuento, y que me escriban ahí cuál es el tema que se trató y cuál sería el argumento, ¿sale? Sabiendo que el argumento es como la reducción de la historia. Por ejemplo, una explicación corta en una frase, cuando mucho, de qué se trata la historia. Por ejemplo, si yo les quisiera resumir la película de Harry Potter y decirles cuál es el argumento, perdón, de la película del libro de Harry Potter, y yo les quisiera decir cuál es el argumento, pues les diría: un joven aprende que es un hechicero, o se da cuenta de que es un mago, y va a una escuela de magia, ¿no? Entonces todo este argumento, sería el argumento de Harry Potter, porque es una explicación muy breve de qué se trata todo, vaya, pero ya nos ubica de qué va a tratar la historia, ¿ok? Ya después la trama es algo más largo, ya la trama la trataremos y haremos ejercicios respecto a la trama, pues ya más adelantito. Pero por lo pronto quiero que ustedes me escriban de este cuento que leímos, La fuente de la buena fortuna, cuál es el argumento y cuál es el tema principal. Ya dije el tema, así que
Si me prestaron atención, ahí está fácil, ¿sale? Vamos a darles un tiempecito para que ellos, los chicos que están viéndonos a través de las redes sociales, pues puedan de alguna manera escribir en los comentarios esto que les estoy pidiendo y nosotros leerlos y ya pues decirles qué fue lo que sucedió, ¿sale? Vámonos a un pequeño corte y regresamos en un momento más aquí. No, ya estamos listos para ir por acá. No, pero para que ellos me escriban. Ah, ok. Maestra, pues ¿cómo? Ay, perdón. Está perdida, maestra. Pues es que estoy poniéndole todo acá, profe, Sí. y no se pierde, bla, bla, bla. Vámonos pues a un pequeño cortecito y luego ya regresamos. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Instituto Balit AC, en la clase de literatura. Bueno, miren, ahorita la maestra va a leernos un bonito cuento que se llama Babity Rabbity y su cepa carcajeante, perdón. Es un cuento muy padre, a mí me encanta este cuentito y pues vamos a verlo. No lo tengo aquí. Bueno, vamos a ver primero los comentarios antes de ir a leer el cuento, ¿sale? Sí, aquí checamos. Dice, está la maestra Paola Barajas y también está Freddy. Dice, hola, ¿cómo están? Dice Karina García. A los que le mandamos un saludo. También a Maya. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, miren, vamos a pasar, antes de pasar con ese cuento de Babity Rabbity, ya les tenía prometido y ahorita me acordé para que vean que sí les cumplo sus promesas, que tenemos aquí este libro de cuentos y leyendas de los caballeros de la mesa redonda y les iba a leer unos cuantos cuentos, ¿sale? Entonces, miren, vamos a leer este pequeño fragmento y que la maestra, por favor, ahí nos vaya poniendo algunas imágenes sobre los caballeros de la mesa redonda, ¿sale? Este también es un libro, como ya les había dicho, muy padre, muy difícil de conseguir también. Por ahí también, les tengo una noticia antes de continuar con esto. ¿Se acuerdan de este librito precioso y hermoso? Pues a lo mejor, tal vez sí lo podemos conseguir, ¿sale? Tal vez sí podamos conseguirlo. Entonces por ahí lo pondremos en algún tipo de premio también. Próximamente vamos a tener ahí un concursito que es un concurso de likes. Ahorita vamos a ver, bueno, ya después vamos a publicarles cómo va a ser la dinámica. Pero lo que sí les decimos es que es juntar likes y reproducciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ustedes nos ayuden y que nosotros de alguna manera podamos verificar que ustedes están
consiguiendo o están jugando este concurso de likes. ¿Qué pasa, maestra? No, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Ok? Acuérdense que ya la clase pasada de teatro les dije cuáles son las bases. Tienen que subir un collage de fotos con una foto de ellos en el centro y que alrededor de las fotos, alrededor de su foto principal, tiene que tener una imagen en donde estén haciendo una de las actividades de cada área, de danza, de teatro, de artes plásticas, de literatura, de cine y de psicología. Y el que junte más likes le vamos a dar un premio. Sí, el que junte más likes les vamos a dar un premio. Puede ser a lo mejor un libro, pueden ser algunas, hay cositas. Ya vieron ustedes que ya les entregamos a los 2 ganadores del mes pasado sus colores, sus coloritos Prismacolor. Por ahí tenemos una cajita así de muestra de los Prismacolor. Ojalá y los estén disfrutando mucho, ojalá y se les estén pasando muy bien con ellos. Bueno, vamos a leer estos pequeños cuentos. Como les digo, es un librito bastante interesante, que es el de Cuentos y Leyendas de los Caballeros de la Mesa Redonda, y lo publica Selector, que es una compañía mexicana editorial que hace cuentos muy interesantes de este estilo, ¿sale? Y lo que me gusta de esto para ustedes, mis niños, es que son fáciles de leer. Hay libros que tienen unas lecturas, digamos, de un nivel un poquito más complejo, pero estas resumen muy bien y lo hacen muy simple para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, si se encuentran por ahí un librito de preferencia de esta compañía Selector, pues no van a batallar tanto para leerlos. Hay uno por ahí muy padre que se llama Cuentos Medievales para Niños, que yo sé que les va a gustar mucho a ustedes, si por ahí lo encuentran o si quieren ya empezar este hábito de lectura, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con esta historia. Y el capítulo 1, o la primera leyenda, nos cuenta lo siguiente. Dice: el nacimiento de Arturo. Hace mucho tiempo ya, vivía en el reino de Bretaña un extraño hombre llamado Merlín. Lo llamaban el Encantador, porque poseía 100 poderes, unos más extraordinarios que otros. Conocía el pasado, predecía el futuro, podía tomar la apariencia de lo que quisiera, levantar una torre, independientemente de la altura que tuviera, caminar sobre un estanque sin mojarse los pies, hacer que naciera un río, un castillo, un paisaje. En resumen, Merlín el Encantador era un mago. Quería mucho al rey de Gran Bretaña, Uther Pendragón, pues lo había ayudado a conquistar su trono después de que el traidor Voltiger lo había expulsado. Entonces, un día, el rey decidió casarse, para lo cual organizó una fiesta en su castillo de Crawdell, en el país de Gales. Todos los señores de los alrededores fueron a esta gran fiesta, acompañados de sus esposas y de sus hijas. Entre ellos estaba el duque de Tingel y su esposa, la bella Igraine. Desde que el rey la observó, se enamoró perdidamente de ella. Pero la bella Igraine ya estaba casada, y el rey se desesperó, y el rey se esperó hasta la muerte. Llamó a Merlín para que lo ayudara y le expuso su tormento. Señor, dijo Merlín, si lo ayuda usted, me daría lo que le pida hoy o después, sea lo que sea que le solicite. El rey le hizo la promesa. Merlín se retiró a preparar los caballos y salió acompañado por el rey hacia el castillo de Tingel. Cuando estuvieron en el recinto fortificado a la vista, ya era tarde. La noche había caído, oscura, sin estrellas y luna. Merlín cortó un manojo de hierbas y le ordenó al rey que se las frotase en el rostro. El rey obedeció y vio con estupor que sus rasgos y su cuerpo se habían convertido en los rasgos y el cuerpo absolutamente iguales a los del duque de Tingel. Todos fueron engañados, los vigilantes oscuros, quienes creyendo que venía su señor, bajaron los puentes levadizos, los lacayos armados, los encargados del servicio y la bella Igraine, al pensar que se trataba de su marido, quien estaba con él. El rey volvió a salir a la mañana siguiente, más enamorado que nunca, y sucedió que sin haber terminado la semana, corrió la noticia de que el duque había muerto.
había sido abatido en el combate, esa misma noche en la que la bella Igraine había creído que había regresado. Ella se preocupó muchísimo, pero no se atrevió a hablar al respecto con nadie. Al quedar viuda, el rey pidió su mano. Ella aceptó de inmediato. Sin embargo, por honestidad, ella le contó la forma en la que cierta noche había creído que ver a su marido, pero añadió que de esa extraña noche iba a nacer un niño. Entonces el rey suspiró, porque no le podía revelar su engaño, y decidieron mantener ese nacimiento en secreto. Meses después, nació un niño. Entonces Merlín se presentó ante el rey y le recordó su promesa. Quería a ese niño. El rey se lo dio. Merlín lo confió a uno de los más nobles caballeros del reino, llamado Sir Héctor. Su misma esposa lo alimentó con su leche al lado de su propio hijo, de nombre Kane. Al niño le pusieron el nombre de Arturo, y nadie se imaginaba el fabuloso destino que le esperaría. ¿Sale? Arturo tenía 16 años y vivía siempre cerca de Héctor, quien lo trataba como su propio hijo. Cuando murió el rey Uther Pendragón, el reino estaba sin heredero, y una tierra sin dueño no vale nada. Los grandes varones no podían ponerse de acuerdo en la elección del nuevo rey, y fueron a consultar a Merlín. «Dinos a quién elegir. Nosotros te tenemos confianza». Después de haber reflexionado durante unos instantes, Merlín respondió: «Pronto será Navidad. Reúnanse para estas fiestas todos los nobles del reino y esperen la señal que Dios les enviará». Todos se reunieron la víspera de Navidad en Logres. Alrededor del arzobispo, Héctor se presentó con Arturo y su hijo Kay. Cada uno de los que se encontraban ahí reunidos esperaba el signo que Merlín les había anunciado. Entonces, la mañana de Navidad, saliendo de la iglesia, todos observaron delante de la puerta una enorme piedra cuadrada. ¿De dónde venía esa piedra? Nadie lo sabía. Unos dijeron: «del cielo», y otros contestaron: «no, la mandó el diablo». El arzobispo se acercó. Había una espada hundida en la piedra, justo hasta donde comenzaba la guarda. ¿Qué es una guarda? Es el reborde colocado en lámina y la empuñadura que servía para proteger la mano. Cuando nosotros vemos una espada, mis niños, la guarda son esas como alitas que tiene después de la empuñadura, que es de donde se agarra la espada, ¿sale? A eso se le llama la guarda. Había una espada hundida en la piedra justo hasta donde comenzaba la guarda, y la empuñadura decía con letras de oro grabadas: «Quien pudiese retirar la espada será por todo derecho rey de Inglaterra». Todos los nobles comenzaron a pelear para saber quién de ellos sería el primero en intentar la empresa. Así parecía de fácil. Se desencantaron pronto, pues ninguno pudo sacar la espada. Los adolescentes observaban burlones a los de mayor edad. «¿Por qué no lo intentamos nosotros?», preguntó Arturo. Entonces se lo permitieron. Primero, Arturo avanzó hacia la espada. Arturo avanzó hacia la piedra, Tomó la espada y comenzó a jalar. La espada salió tan fácilmente como si hubiese estado hundida en mantequilla. Todos observaron y se quedaron estupefactos. La lámina de la espada brillaba como un puñado de cirios encendidos. Llevaba grabado su nombre: Excalibur. Los grandes varones, después de su estupor, mascullaron: ¿cómo era posible que este joven, que todavía no era caballero y cuyo origen de nacimiento era oscuro, fuera el rey que el cielo designara? El arzobispo los tranquilizó. «Esperemos a la fiesta de la Candelaria», dijo con prudencia. «Renovaremos la prueba y solamente después de ello tomaremos una decisión». Pero cuando llegó la fiesta de la Candelaria, tuvieron que rendirse ante la evidencia. Arturo, y solo Arturo, pudo retirar la espada que estaba clavada en la piedra. El signo del cielo era muy claro, pero los nobles no se rendirían todavía. Le pidieron a Arturo
que pospusiera hasta Pentecostés la ceremonia de su coronación, que lo convertiría en rey de esta forma. De esta forma, pensaban, ellos tendrían tiempo suficiente para meditarlo. Arturo aceptó, aconsejado siempre por Merlín, quien se mantenía muy cerca de él y quien se condujo tan generosamente y de tan leal que atrajo hacia sí la estima de todos los varones. Estos no pudieron encontrar el menor pretexto y tuvieron que resignarse. Entonces Merlín le reveló el secreto de su nacimiento y cómo habían elegido sin saberlo al hijo del difunto rey. De esta forma la satisfacción fue enorme entre todos. Arturo fue coronado rey la mañana de la fiesta de Pentecostés. Sosteniendo la espada Excalibur entre sus manos juntas, la elevó y juró hacer reinar en la tierra, en la medida de sus posibilidades, la paz, la lealtad y la justicia. Ok, vamos a ver qué más pasa. Bueno, ya después vamos a contar más de las historias del rey Arturo. Pero está muy interesante porque esto que acabamos de ver es lo que, en resumidas cuentas, es la historia o la leyenda arturiana, tanto del nacimiento de Arturo como de su coronación. Es esta historia fabulosa que ha adaptado Walt Disney de alguna manera en su película fabulosa también, basada en el libro de T.H. White, que se llama La espada en la piedra. ¿Sale? Que el libro completo, si ustedes quieren leerlo y buscarlo por ahí, se llama El actual y futuro rey. Y habla sobre todas las cosas que tuvo que pasar el rey Arturo cuando era joven y cuando era prácticamente un niño, un jovencito, para ser rey. ¿Sale? Es muy interesante, se pone muy muy padre ya más adelante. Y la verdad es una muy buena forma de ir entendiendo cómo funciona, cuál es la función narrativa de estas dos partes de los textos, que son el tema y el argumento. ¿Por ahí hay algún comentario, maestra, que nos hayan dejado sobre el cuento anterior? No tenemos comentarios. Dice Karina García, dice los extrañamos. Y un saludo a Fabi Camuñez, que se me dio terrible. Sí, nosotros también los extrañamos un chorro, la verdad. La verdad es que sí, ya queremos que estén todos ahí con nosotros y que de alguna manera pues poder tener ya nuestras clases presenciales, ¿no? Porque la verdad sí se extrañan bastante. Más que nada pues a nuestros niños, ¿no? A nuestros chiquitines, que son es una alegría tenerlos ahí con nosotros todos los días y pues nos la pasamos muy bien con ellos. Le voy a pedir a la maestra que nos ayude aquí a leer un pequeño cuento que a mí me gusta mucho y yo sé que a ella le va a gustar también mucho leerlo. ¿Sale? Y habla, les voy a contar primero de qué se trata, ¿sale? Bueno, ¿cuál es la situación alrededor de este cuento? ¿Sí? El cuento viene y nos llega a nosotros de los antiguos griegos. Hay por ahí dos libros notables que escribió un autor muy muy famoso entre los griegos y entre nosotros también, y la curiosidad sobre él es que se decía que estaba ciego, ¿sí? Su nombre era, válgame, Homero, el escritor, así como Homero Simpson, pero era un Homero muy griego, muy interesante la figura de Homero, ¿sale? Entre los griegos y entre nosotros. Homero era un escritor ciego, entonces es muy interesante, o decían que era muy interesante escucharlo hablar, porque tenía una elocuencia enorme. Y él escribió dos libros muy notables. El primero de ellos está escrito en forma de una poesía épica y se llama La Ilíada. Sé que a lo mejor muchos de ustedes no les suena este nombre, pero ahí en la Ilíada aparece un héroe muy muy notable que se llama Aquiles, ¿sí?
y Aquiles era por mucho el mayor campeón de los griegos, ¿sale? Se supone que Aquiles tenía un origen divino y era casi inmortal, ¿sale? Salvo una pequeña parte de su cuerpo. ¿Sabe cuál creen que haya sido esa pequeña parte del cuerpo de Aquiles que era susceptible, digamos, a sufrir daño? A ver si alguien por ahí lo escribe. Pero bueno, les sigo contando. En esta historia, nosotros, en la primera historia, en la Ilíada, nosotros escuchamos de la pelea entre troyanos y griegos. ¿Por qué? Porque había entre el rey de Troya y el rey de Grecia cierta enemistad, porque Troya era una ciudad que estaba en la isla de Ilios. De hecho, por eso se llama la Ilíada, ¿sí? Porque viene de la isla de Ilios, que está ahí cerca de las islas griegas. Entonces, el rey de Troya tenía dos hijos, Héctor y Paris. Héctor y Paris eran dos personas muy diferentes, vaya. Paris era un poquito más, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Más romanticoso, era también un poco impetuoso, vaya, no pensaba mucho las cosas antes de hacerlas. Pero Héctor era una persona muy noble, era conocido como un cazador de caballos. En la forma en la que nos cuenta la historia, nos damos cuenta que esto de cazador realmente era domador de caballos. Pero en aquel entonces, para domar un caballo tenía que mantenerse una fuerza física muy, muy grande, tener una gran habilidad para los caballos salvajes poderlos domar, ¿sí? De alguna manera. Entonces Héctor era una persona que tenía muchas habilidades y muchas virtudes. Y se creía que cuando él llegara a ser rey, después de que su padre muriese, pues la relación entre Troya y entre Grecia se iba a suavizar un poco. Entonces van estos dos personajes, Héctor y Aquiles, van Héctor y Paris a visitar Grecia. Y entonces Paris conoce a la esposa del rey de los griegos, de Agamemnon. Agamemnon, que era el rey de los griegos, tenía por esposa a una mujer muy muy guapa que se llamaba Helena. Y Helena pues no estaba muy a gusto con su esposo, porque pues se había casado por designio con él. Y cuando ve y conoce al joven Paris, pues le llama muchísimo la atención. Y obviamente a Paris también le llama mucho la atención la reina Helena. Y lo que hacen es que cuando ya se van a despedir, sin que Héctor lo supiera, cuando ellos se despiden, porque son embajadores de Troya en Grecia, y los tratan de la mejor manera, los griegos les abren las puertas de su casa. De la actriz que hace Helena. En la película donde sale Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. Orlando Bloom, que hace el papel de Paris. Entonces ya cuando ellos se van a ir de ahí, porque ellos van a una misión diplomática y hacen un pacto de no agresión, es decir, que no van a luchar ya, porque los griegos querían conquistar esa isla, porque se dice que Troya era una ciudad hermosísima, preciosísima. ¿No era la esposa de Agamenón? No. Era la de Menelao. La de Menelao, sí, perdón. Menelao, no, Agamenón ya es el que va después. Sí. Es el hermano de Menelao. Es el hermano de Menelao. Sí, perdón, sí es cierto, de Menelao. Entonces, ya cuando ellos se van y huyen de ahí, se da cuenta, ya cuando van en el barco saliendo de Grecia, se da cuenta, se da cuenta Héctor que se va con ellos, o se fuga con ellos, Helena, la esposa de Menelao. Y esto ocasiona la furia de Menelao, ¿no? Menelao entonces acude
a sus tropas, y entre ellos van dos personajes que son muy importantes, bueno, tres personajes. Agamenón, precisamente, hermano de Menelao, que va liderando todas las legiones griegas. Va también otro personaje que se llama Odiseo, en el original, ¿sí? Pero aquí nosotros lo vamos a conocer como Ulises, ¿sí? Pero originalmente se llama el Odiseo. Ya después vamos a ver por qué. Y va también van otros dos personajes más, uno que se llama Patroclo y otro que se llama Aquiles. Y Aquiles es como el héroe sobre los héroes de Roma, de Grecia, perdón. Él es un personaje que ¿cómo les diré esta parte? Bueno, que de alguna forma inspira mucho respeto entre todas las tropas de los griegos, ¿sí? Ellos viajan a Grecia, pero cuando llegan a Grecia se dan cuenta de que hay una ciudad amurallada. ¿Qué quiere decir esto? A Troya, perdón. Y se dan cuenta de que hay una ciudad amurallada. El rey de Troya, en lugar de regresar a Helena, consiente la unión entre Helena y París, y desde entonces pues empieza a llamar a Helena como Helena de Troya, y este es el principal motivo por el que surge todo el conflicto. Lo que pasa es que los griegos, al llegar a Troya, se dan cuenta de que es una ciudad amurallada, que es muy difícil entrar y que no es fácil para ellos urdir, digamos, un plan para entrar a la ciudad. Y cada vez que se intentan acercar a a la ciudad amurallada de Troya, pues se dan cuenta de que no es tan fácil hacerlo, ¿sale? Entonces, ya en el punto culminante de este conflicto, pide pide Aquiles en este caso, pide Héctor que se cese el combate. Entonces Menelao también reclama su derecho de que París le regrese a su esposa. y surge ahí un gran conflicto. Para no hacerles el cuento largo, mueren algunos personajes. A ver si alguien por ahí nos puso cuál cree que era el punto débil de Aquiles. Mueren algunos personajes, entre ellos muere en un enfrentamiento directo, muere Patroclo, que es sobrino de Aquiles, sobrino, por ahí, y también pues esto despierta el enojo de Aquiles, y Aquiles reta a Héctor, porque Héctor es el que mata a Patroclo pensando que es Aquiles, porque traían ellos el mismo escudo de pelea, ¿no? Entonces, cuando ya surge este pleito, mata Aquiles a Héctor, y se generan los funerales de Héctor. Después de los funerales de Héctor, el rey de Troya le pide una concesión para llevar los funerales a Aquiles y a todos los griegos, y les dan el permiso de hacer los funerales. Y ya ahí se empiezan a dar cuenta los griegos de que no hay manera de entrar a Troya. O sea que realmente lo que pueden hacer es intentar pelear, pero poco a poco los van a ir mermando, aunque tengan a peleadores de la talla de Aquiles. En esta situación, el rey de Troya empieza a pedirle a Poseidón, el dios de los mares, que mate a los griegos, que los elimine. Y da la casualidad de que se le aparece otra deidad también a Odiseo, y le da un toque como de inspiración. Entonces Odiseo urde un plan. Dice, bueno, vamos a fingir nosotros que Poseidón ha acaecido un mal sobre nosotros, y vamos a poner algo que es un regalo, como en compensación por la muerte de Héctor.
cuyo símbolo, y esto es bien importante, el símbolo de Héctor, ¿era qué? Era conocido como el ¿qué? ¿Qué les dije ahorita que era conocido Héctor? El domador de caballos, ¿sí? El símbolo de Héctor era un caballo, ¿sale? Por eso, los griegos destruyen algunas de sus naves y empiezan a hacer un caballo de madera. Ya cuando ellos se dan cuenta de que, vaya, de alguna manera el rey de Troya está haciendo oración para que tome venganza, en este caso Poseidón, de la muerte de Héctor. Y cuando una mañana aparece un caballo de madera enfrente de la puerta de Troya, y parece que todos los griegos se han ido o han muerto, pues el rey de Troya cree que es un regalo que les ha puesto Poseidón, vaya, como y como un símbolo ha puesto un caballo de madera ahí fuera de las puertas, ¿sale? Dentro del caballo venían muchos griegos que se escondieron ahí por el plan de Odiseo, y logran tomar en una sola noche la ciudad de Troya después de 10 años de asedio. El asedio, pues, es cuando están peleando para tratar de entrar ahí. En la pelea muere también Aquiles, lo mata Paris, precisamente, y le da un flechazo en el único punto débil que tenía Aquiles en todo el cuerpo, que es el talón, ¿sale? De ahí viene la expresión del talón de Aquiles. Pero ya cuando ellos conquistan Troya, ya cuando terminan de llevarse todas las posesiones, pasa algo muy curioso. Uno de los barcos va liderado por el rey de Ítaca, Ulises, que nosotros conocemos también como Odiseo. Y de Odiseo viene la palabra Odisea, que es donde nosotros tenemos una... Vaya, cuando te decimos que tenemos una odisea por delante, es que tenemos pues una aventura por delante. Y este relato que les va a leer la maestra viene de una historia de Odiseo o de Ulises, ¿sí? Ulises era rey de Ítaca, su esposa se llamaba Penélope, y él partió y duró 20 años, casi 20 años en su travesía para regresar desde Grecia hasta Troya, y de Grecia a Troya y de Troya a Grecia. Pero realmente donde tardó más fue en el regreso, ¿sí? Porque en medio de una tormenta se pierden y empiezan a pasar por lugares muy muy interesantes que vienen de la mitología de los griegos. La maestra les va a leer una historia de esta odisea que se llama Ulises y Circe. ¿Podían morir los dioses? Palabras que necesitamos saber. Caudillo, jefe, capitán. Escuadriñar, que significa mirar, buscar ansiosamente. Fastuoso, muy lujoso y rico. Hacerse a la mar o hacerse a la vela, comenzar a navegar. Hechicera, que es bruja, mujer que domina a otros por medio de encantamientos. Inspirar, que es hacer brotar un sentimiento o dar ideas. Nostálgico, que siente tristeza por cosas pasadas o por algo indefinido que le falta. Raudales, cuando decimos a raudales, es con gran abundancia de agua. ¿Podían morir los dioses? No, decían los griegos. Una de las razones por la que los dioses eran dioses es que vivían siempre. Pero los dioses sí morían. Morían en el mismo instante en que los griegos dejaban de creer en ellos. Y con la muerte de los dioses llegó el nacimiento de los héroes. Cuando los griegos dejaron de creer en sus dioses, empezaron a restarles importancia en sus relatos, mientras que los héroes humanos se hacían más importantes. Finalmente, los griegos relataban historias en las que los dioses apenas figuraban. Estas viejas historias sobre los héroes se llamaban leyendas.
La mayoría de los personajes que aparecen en ellas vivieron realmente, pero las aventuras que les atribuyen casi siempre son inventadas, o al menos exageradas. Algunas de las mejores leyendas griegas se refieren a un astuto rey llamado Ulises. En la vida real, Ulises era rey de Ítaca, una de las pequeñas islas que forman parte de lo que conocemos como Grecia. La vida de Ulises estuvo llena de batallas, aventuras y escapatorias difíciles. Cientos de años después de que Ulises muriera, los griegos seguían relatando leyendas sobre él. Ahora nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió. Después de leer esta leyenda, podrás decidir por ti mismo si es verdadera o falsa. Ulises y Circe. La ciudad de Troya era la más fastuosa del mundo griego. La habían construido en lo alto de una colina y resaltaba sobre el mar, que la protegía de su país enemigo, Grecia. Sobre sus fuertes murallas resplandecían a la luz del sol las blancas torres de piedra. El palacio del rey de Troya era tan conocido antes como lo es ahora México. Como lo es ahora en México, el Museo de Antropología. Toda la gente del mundo antiguo soñaba con ver Troya antes de morir. Pero los griegos no se conformaban con ver Troya, soñaban con conquistarla. En la época del valiente Ulises, se unieron todos los pequeños reinos griegos con el fin de formar un gran ejército. Los soldados navegaron hasta Troya. Aquella fue una guerra terrible, donde muchos hombres perdieron sus vidas. Después de 10 años de lucha, las fuerzas griegas lograron vencer e hicieron esclavos a los troyanos. Los griegos llenaron su estómago con alimentos troyanos y sus bolsillos con el oro de Troya. Cargaron en sus barcos cuanto pudieron y destruyeron lo que no podían llevarse. Finalmente, dirigieron sus naves hacia Grecia. Mientras el viento hinchaba las velas, los soldados griegos entonaban canciones de alegría. Habían vencido a los troyanos. El peso de los esclavos y de las riquezas hacía que las pequeñas naves flotaran bastante hundidas en el agua. Regresaban como héroes. Pronto las ciudades de su patria les darían la bienvenida con desfiles, juegos y bailes en las calles. O al menos eso pensaban ellos. No sospechaban las aventuras que les esperaban en su camino hacia casa, y que muchos de ellos no vivirían para volver a Grecia. Su primera escalada fue el puerto de una ciudad nada amistosa. Mataron a 6 hombres de cada barco. Luego, cuando se hicieron a la mar, una nube oscura cubrió súbitamente los rayos del sol. Más nubes negras se brillaron en el cielo. En pocos minutos estaba tan oscuro como si fuera de noche. Pronto comenzó a llover. El agua caía a raudales sobre las abiertas embarcaciones. El viento rompió los mástiles y lanzó las velas al mar. Las olas crecían cada vez más. Las naves se alzaban y se hundían como barcos de juguete en una tina de baño. Los griegos pensaron que Neptuno, el dios del mar, se había enojado con ellos, porque sabían que era el dios más respetado por los troyanos. Para calmar a Neptuno, comenzaron a tirar al mar todo lo que habían robado: comida, estatuas, platería, oro y hasta esclavos desaparecieron en las turbulentas aguas. Esto contribuyó a aligerar los barcos. Así flotaron mejor y el agua ya no rebasaba las cubiertas. «El viejo Neptuno nos perdonará», gritaron los soldados, y sobre los rugientes vientos y las enfurecidas olas elevaron sus oraciones al dios del mar. Pero Neptuno debía estar muy enojado. Pocos minutos después, el viento silbaba con más furia que nunca, y las olas volvieron a desatarse contra los barcos. Los griegos dejaron de rezar y esperaron silenciosamente la muerte. Sin embargo, hubo un griego que nunca permitió que la esperanza lo abandonase. No era alto, tenía un rostro firme como si fuera de piedra, profundos ojos grises
y un hermoso cabello oscuro que ondeaba sobre su frente. Era el caudillo de una pequeña isla griega llamada Ítaca, y su nombre era Ulises. «¡Remen hacia la orilla, mis valientes hombres de Ítaca!», gritó desde su barco. «Nuestra única salvación está en la tierra». La suerte, como de costumbre, estaba con Ulises. Su nave alcanzó la orilla a tiempo. Durante 2 días y 2 noches, los griegos yacieron en la playa cansados, hambrientos y mojados. Pero a la mañana del tercer día, la tormenta se disipó. Los dorados rayos del sol barrieron las nubes del cielo. Las azules aguas del mar volvieron a emitir sus lentos murmullos. La tempestad había cesado. Pero los problemas de Ulises apenas comenzaban. La próxima escala de sus naves no tuvo lugar en la tierra de los comedores de loto. Aquellas gentes comían el fruto de una extraña planta que les hacía olvidar el pasado y les inspiraba dulces sueños sobre el futuro. Entonces, los hombres de Ítaca desembarcaron y hallaron un país gobernado por una raza de crueles gigantes. Finalmente pudieron hacerse a la mar y enfilaron rumbo a su tierra natal, pero se alzó otra tormenta que los arrastró de nuevo mar adentro. Los griegos estaban ahora realmente perdidos. En torno al barco, el mar se extendía hasta desaparecer en el horizonte y fundiéndose con el azul del cielo. No se veía tierra alguna en la dirección que se mirase. Los guerreros remaban y remaban, pero el barco parecía seguir en el mismo sitio. Así, remaron hasta que el sol se hundió en el mar por el oeste y siguieron remando durante la noche, mientras Ulises guiaba el barco por la posición de las estrellas. Cuando la primera luz del alba brilló en el este, los hombres dejaron los remos. Todos escuadriñaban en busca de tierra. Tierra significaba comida, agua fresca y oportunidad de descansar. Según se aclaraba el cielo, podían ver más lejos a través del espejo del mar. ¡Miren!, gritó uno de los hombres. ¡Una isla! Lejos, frente al navío, una pequeña isla se alzaba en los lindes de la oscuridad. Los hombres aferraron los remos y remaron como jamás lo habían hecho. El barco casi volaba sobre el agua. Pronto los griegos saltaban desde el barco a tierra seca. Cayeron de rodillas y besaron el suelo. Ulises estaba de pie a un lado sonriendo. Pasó largo rato antes de que diese órdenes. «Amigos», empezó Ulises, «no sabemos nada acerca de la isla, ni siquiera dónde está, pero alguien debe vivir aquí. Hace un momento vi una columna de humo que se levantaba sobre los árboles». Los hombres se paralizaron de miedo. Recordaban lo difícil que había sido escapar de los crueles gigantes. ¿Qué peligros nuevos les aguardaban aquí? Ninguno de ellos quería explorar la isla, pero ¿qué otra cosa podían hacer? ¿Iban a regresar sin alimentos hacia el desconocido mar? Ulises dividió a los hombres en 2 grupos. A uno de ellos le ordenó que explorase la isla, mientras que el otro permanecería esperando con él en la playa. Ulises logró que sus hombres olvidaran sus problemas contándoles historias. Les narró el cuento de Prometeo y el de la caja de Pandora, diciéndoles que la esperanza es la mejor amiga del hombre en un mundo lleno de problemas. Algunas horas después, oyeron un ruido, como el que hacen las ramas al quebrarse, que llegaba desde el bosque. Algo estaba acercándose, y Ulises y sus soldados empuñaron las espadas y esperaron. El ruido se hacía más fuerte. Un solo hombre salió corriendo del bosque. Su ropa estaba tinta en sangre y tenía el cuerpo arañado por las ramas y espinas. Corrió hacia la playa y cayó a los pies de Ulises. Solo entonces éste comprendió que era uno de sus propios guerreros. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Te persigue un monstruo?». «¿Un monstruo?», repitió el hombre y se detuvo para respirar. «Es peor que un monstruo, es una hechicera». «Nos internamos en el bosque para investigar», continuó el hombre. «Al principio no encontramos cosa alguna, pero cuando avanzamos más, vimos un claro entre la selva, en cuyo centro había un palacio. Una voz de mujer, al menos así lo pensamos,
salía de las ventanas. Estaba cantando la canción más dulce que nadie ha oído jamás. «¡Continúa!», ordenó Ulises, «continúa». El hombre se sentó lentamente en la arena. Luego, mientras observábamos, dijo: «Una mujer salió del palacio. Era un sueño que caminaba. Era demasiado hermosa para ser real. Vino hacia nosotros, pero no podíamos apartar los ojos de su cara. Cuando entendió que teníamos hambre, sonrió y nos invitó a pasar. Todo aquello parecía demasiado bueno para ser verdad». Un estremecimiento recorrió la espalda del hombre al recordar lo que sucedió después. «Los otros entraron al palacio», dijo, «pero yo me quedé afuera. Había algo que no me gustaba. Anduve alrededor del palacio buscando las ventanas del comedor. Finalmente las encontré. Ahí estaban todos sentados a la mesa, comiendo cada uno un pastel. Y frente a ellos estaba lo poco que había quedado de una inmensa comida. Nuestros hombres estaban tan llenos que casi no podían moverse. Parecían animales rellenos. Ninguno de ellos vio a la mujer sacar su varita mágica». «¡Sigue!», exclamaron los guerreros. «¿Qué sucedió? ¿Qué hizo ella?». El hombre levantó un puñado de arena seca y miró cómo caía entre sus dedos. Cuando la mano quedó vacía, volvió a hablar. «La hechicera tocó a cada hombre en la cabeza y se convirtieron en cerdos, grandes y gordos cerdos». Los griegos miraron hacia el bosque con terror. Por un momento, hasta los ojos de Ulises se nublaron. ¿Qué podía hacer ahora él y sus hombres? Se tapó los ojos con las manos y trató de pensar. Cuando Ulises retiró las manos, sus ojos estaban claros de nuevo. Entonces levantó su espada. «Muéstrame el camino al palacio del que hablas», le dijo al hombre. «Creo que seré capaz de manejar a la hechicera». «¡No vayas! ¡No vayas!», gritó el hombre y de un brinco asió el brazo de Ulises. «No te he dicho lo peor de esto. Mientras me iba, pasé por el corral donde la hechicera guarda sus cerdos. Ahí estaban nuestros amigos. Todos levantaron la vista hacia mí. Había una extraña expresión en sus ojos. De repente supe dónde estaba el mal. Una parte de ellos no había sido cambiada. O sea, su mente. Todavía conservan su conciencia de hombres. No me preguntes cómo, pero lo sé». Los ojos de los guerreros se abrieron más. La misma idea surgió en sus cabezas: correr hacia el barco y escapar en ese momento de la isla. Pero Ulises se negó a hacerlo. «Esperen aquí entonces», dijo. «Iré a palacio solo». Sin una palabra más, Ulises emprendió la marcha hacia el oscuro bosque. En el camino, luchó con los espesos matorrales hasta que tuvo ante la vista el palacio. Entonces el dios Hermes, con el aspecto de un joven, apareció ante él. «¡Insensato!», dijo el dios. «¿A dónde crees que vas? ¿Crees que podrás cambiar a los cerdos en hombres otra vez? No, ni siquiera el inteligente Ulises puede hacerlo. Terminarás como un cerdo también tú. Pero mira, sé una forma de ayudarte». El muchacho sacó una botellita medicinal de su bolsa. «Bebe esto», le dijo. «Te protegerá contra la hechicera». Ulises apuró rápidamente la droga. Entonces le dio las gracias al muchacho y continuó caminando hacia el palacio. De pronto oyó la voz de una mujer entronando una sencilla y triste canción, que resonaba con extraña belleza a través del bosque. Mientras Ulises se detenía a escuchar, una puerta del palacio se abrió lentamente. La hechicera dio un paso afuera, hacia la luz del día. Nunca había visto Ulises a un ser tan hermoso o tan encantador. Ondas de rubios cabellos caían sobre su túnica, de un profundo color azul marino. Avanzó con los graciosos pasos de una princesa. Su espontánea sonrisa era tan cálida como los rayos del sol. «Pasa», dijo la hechicera. «Hay una comida esperándote». «¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?», preguntó Ulises. «Mi nombre es Circe», respondió. «Ven, al parecer tienes hambre». Ulises permitió a Circe que le guiara hasta el comedor. Mientras colocaba en la mesa su comida, le dio una bebida extraña. Ulises jamás había probado algo semejante.
pero la bebió de una vez, sabiendo que la droga que le dio el muchacho le protegía. Ulises permaneció todo el tiempo mirando a Circe de reojo. La vio sacar una vara entre los pliegues de su túnica azul. Luego se situó detrás de su silla y sintió como la vara le tocaba ligeramente la cabeza. «Ahora, vete al corral de los cerdos», dijo Circe. «Ve y échate en el lodo con tus amigos». «¡Ah! ¡Oh!», rugió Ulises. Era un grito que helaba la sangre. Brincó sobre sus pies y sacó la espada. Circe lanzó un grito y dejó caer la vara. Ulises la acorraló en un rincón. «Sabe que soy el poderoso Ulises, rey de Ítaca y conquistador de Troya», gritó. «Promete que no intentarás hacer eso de nuevo, o de lo contrario probarás el frío acero de mi espada». Circe asintió con la cabeza sin hablar. Entonces Ulises advirtió 2 lágrimas que se formaban en los bordes de sus ojos, y unos momentos después se echó a llorar como una niña. Explicó que estaba muy solo en la isla y que eso la ponía de muy mal humor, hasta el punto de que convertía en cerdos a los hombres, pero que estaba dispuesta a cambiar y a dar lo que fuese con tal de que Ulises se quedara y le hiciese compañía. Empezaría por preparar la mejor comida que Ulises hubiese comido nunca. «Circe», dijo Ulises, «ningún hombre cuyos amigos hayan sido convertidos en cerdos puede disfrutar realmente una comida. Si quieres que coma, libera a mis guerreros. Hazlos hombres otra vez y déjame verlos». Una vez más Circe hizo lo que se le dijo. Tomó su vara y fue a la jaula de cerdos, e inmediatamente los convirtió en soldados que se arrastraban en el lodo. Los hombres de Ulises se mostraron sorprendidos y avergonzados al principio. Luego se pusieron de pie y aclamaron a Ulises. Parecían más jóvenes y fuertes que nunca. Al poco tiempo, los griegos estaban disfrutando de la comida en la gran mesa de Circe. Pero entonces empezó a parecerles penoso dejar la isla de la hechicera. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Durante todo un año los griegos permanecieron acostados al sol de la isla, comiendo 5 veces al día. Con todo, nunca pudieron olvidar la isla de Ítaca. Por fin llegó el día en que sintieron demasiada nostalgia para quedarse más tiempo. Con lágrimas en los ojos se despidieron finalmente de la triste Circe y dirigieron su nave nuevamente hacia Ítaca. Y fin. Bueno, está la parte de las sirenas. ¿Lo leo también o no? Se me hace que ya eso de las sirenas lo dejamos para la siguiente clase, ya para que vean qué fue lo que pasó con el buen Ulises u Odiseo, que están muy interesantes, ¿eh? Todas las historias que tienen que ver con Odiseo, con Ulises. Tengo la costumbre de llamarlo Odiseo porque en los libros le dicen Odiseo. Pero está más padre Ulises. Está más padre. ¿Por qué está más padre Ulises? A ver. No sé, me agrada. Muy bien, está muy interesante, la verdad es muy padre cómo se va desarrollando el tema, pero más interesante aún cómo poco a poco nosotros vamos viendo las intenciones del narrador. Me gusta mucho este libro, principalmente Mitos y Leyendas del Mundo, porque nos da un contexto. Obviamente yo por eso les conté gran parte del contexto, porque estas leyendas, estas historias lo necesitan, ¿verdad? Para nosotros entenderlo de mejor forma. Muy interesante lo que pasa con Circe. Si algún día ya después tienen la oportunidad de leer este libro, hay una versión para niños muy interesante que se llama La Odisea para niños. Y vienen todas estas historias y vienen contadas de una manera muy simple pero muy padre, ¿sale? Por mi parte, pues eso va a ser todo el día de hoy. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Pedimos disculpas ahí por el pequeño corte que tuvimos Se nos fue la luz. Se nos fue la luz en todo el barrio. Se fue la luz en todo el barrio, diría Jacob. Que un saludo por ahí se nos está viendo el tremendísimo Jacob. Un saludo para todos los que nos están siguiendo. Para Iván, para Karen, para Omar, para... Muchos saludos, mira. El saludo también para Karen Castillo y Antonio Castro. Karen Castillo, Antonio Castro, González, María González, Moreno,
Merry Chacón y Laura Alvíquez, Merry Chacón, Alejandro El Winnie, Jorge Carly Castro, Jiménez, Carly Jiménez, Iván Silvia Domínguez, Iván Corral. Para todos ellos que nos están siguiendo, que están ahí viéndonos, pues qué padre, ojalá les haya gustado la lectura. Muy interesante que hizo aquí la maestra, que la dramatizó y todo. Pues, hice lo que pude. Muy bien. Bueno, les recordamos también que este programa llega hasta ustedes gracias al esfuerzo de dos instituciones. Este programa que se llama Creativamente, donde damos clases todos los días, de lunes a sábado, nada más el domingo sí no lo perdonan, pero pues, el domingo es de nosotros. Hay que descansar. A ver si este sábado también podemos, porque pues, el sábado tenemos ahí un eventito. A ver si podemos hacer las clases. Pero ahí vemos. Ustedes no se apuren, que pues tenemos que estar aquí todos los días. Todos los días llega hasta ustedes gracias al esfuerzo y al apoyo de dos instituciones muy notables, que son Instituto Valid AC, que es una de las escuelas más importantes de artes de la región noroeste del estado de Chihuahua, y también el DIF estatal de Chihuahua, que está apoyándonos para llevarles a ustedes estas clases, y para que pues no salgan y te pasen ahí un rato agradable y todo muy padre. Mañana vamos a estar aquí platicando también un poquito de cine con un gran amigo mío, que es el profe Julio Soto. Muchos de ustedes también lo conocerán. Y vamos a estar aquí teniendo ahora sí la clase completa de cine que nos faltó el día de hoy, ¿sí? Entonces va a estar ahí muy interesante, porque vamos a estar platicando y pues a este hombre también le encanta el cine. Entonces ahí nos lo vamos a aventar así de esa manera. Que tengan muy bonita tarde, pásenla muy bien. Les agradecemos mucho por haberse quedado con nosotros y nos vemos mañana. Bye. Sí, es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine, y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Valid AC. Instituto Valid AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine, y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Valid AC. Instituto Valid AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine, y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Valid AC.
Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades